Capítulo 30. Una miríada de serpientes luminosas salpicaron de repente todo el cielo de resplandores, mientras que un estrépito de petardos estremecía la barriada de chozas. Diwali, la fiesta hindú de las luces, que se celebraba en el curso de la noche más negra del año, señala la llegada oficial del invierno. En este país donde todo es mito y símbolo, significa la victoria de la luz sobre las tinieblas. Las iluminaciones conmemoran una de las mayores epopeyas de la leyenda del Ramayana, el retorno de la diosa Sita que trae su divino esposo Rama, después de su rapto en Ceilán por el demonio Ravana. En Bengala se cree también que las almas de los difuntos comienzan su viaje en esta fecha del año y se encienden las lámparas para indicarles el camino. Es además la fiesta de la diosa Lakshmi, que nunca entra en las casas oscuras, sino solo en las que están brillantemente iluminadas. Y como es la diosa de la riqueza y de la belleza, se la venera con ardor, a fin de que depare dicha y prosperidad. Finalmente, para muchos bengalíes, es igualmente la fiesta de Kali, la sombría deidad que simboliza las negras pruebas a través de las cuales los hombres avanzan hacia la luz. Para los habitantes de la ciudad de la alegría, es sobre todo la esperanza al final de la noche. Como todos los hogares de la India hindú, las chabolas del slum albergaron aquella noche encarnizadas partidas de naipes, porque la fiesta perturbaba una costumbre nacida de otra leyenda, la famosa partida de dados en el curso de la cual el dios Shiva había recuperado la fortuna que perdió en una partida anterior contra Parvati, su esposa infiel. Para conseguir esta victoria, el dios había invocado a su divino colega Vishnu, quien se encarnó oportunamente en un par de dados. Así pues, la fiesta de Diwali era un homenaje al juego. Aquella noche, todos los hindúes jugaban, a las cartas, a los dados, a la ruleta. Jugaban billetes de 10, de 5, de 1 rupia, o solamente monedas de unas pocas paisas. Cuando no tenían dinero, se jugaban un plátano, un puñado de almendras, unos confites, jugaban lo que fuera, pero jugaban. Ni siquiera Lambert pudo escapar al rito, pues aunque habitado por los musulmanes, Fakir Bagan Lane contaba también con un jugador empedernido. El viejo hindú de la tea shop invitó a su vecino extranjero a una descabellada partida de póker que se prolongó hasta el alba. Como en la leyenda, permitió al devoto de Shiva acabar recobrando las 20 rupias que le había ganado su adversario. Paul Lambert se enteró de la noticia cuando volvió a su casa. Selima, la esposa de su vecino Mehboob, que estaba encinta de 7 meses, había desaparecido. 3 días antes, en la fuente, la joven musulmana había sido discretamente abordada por una de sus vecinas. La gorda Mumtaz Bibi, matrona con la cara picada de viruela, era en ese universo que la promiscuidad hacía transparente un personaje un poco misterioso. Aunque su marido no era más que un simple obrero de fábrica, vivía con cierta opulencia. Habitaba la única casa de ladrillo que había en el callejón, y su vivienda distaba mucho de ser una chabola. Del techo colgaba un adorno rarísimo, una bombilla eléctrica. Se decía que varios cuartos de los corralillos alrededor eran de su propiedad, pero nadie era capaz de precisar de dónde salía su dinero. Las malas lenguas afirmaban que Mumtaz ejercía actividades ocultas fuera del barrio. Se había visto al padrino de la mafia local entrar a su casa. Se hablaba de un tráfico de bhang, la hierba india, de destilación clandestina de alcohol, de prostitución e incluso de una red de compra de niñas para las casas cerradas de Delhi y de Bombay. Pero nadie había respaldado esas maledicencias con la sombra de una prueba. «Pásate por mi casa al volver de la fuente», le había dicho a Selima. «Tengo que hacerte una proposición interesante». A pesar de su sorpresa, Selima obedeció. Desde que su marido había perdido el empleo, la pobre mujer no era más que una sombra. Su hermoso rostro regular se había ajado y el brillantito incrustado en la aleta de la nariz hacía ya tiempo que había caído en el cofre del usurero. Ella, siempre tan erguida y tan digna en su viejo sari, andaba ahora como una vieja. Solo su vientre permanecía intacto, un vientre hinchado, tenso, soberbio, que llevaba con orgullo. Era su única riqueza. Al cabo de 2 meses iba a dar a luz al pequeño ser que se agitaba en su interior, el cuarto de sus hijos. Mumtaz Bibi había preparado un plato de confites y 2 vasitos de té con leche. Hizo sentar a la visitante en el pollo que le servía de cama. «¿Te importa mucho tener este hijo?», preguntó a quemarropa, señalando con el dedo el vientre de Selima. «Si estás dispuesta a vendérmelo, podría proponerte un buen negocio». «¿Venderle a mi hijo?», balbuceó Selima, atónita. «No exactamente tu hijo», corrigió rápidamente la gorda. «Solo lo que llevas en tu vientre en este momento, y por una suma coqueta, querida, 2000 rupias».
La opulenta viuda de Fakir Bagan, Lane ejercía la más reciente de las profesiones clandestinas de Calcuta, la búsqueda de embriones y de fetos humanos. En el origen de esta industria había una red de compradores extranjeros que recorrían el tercer mundo por cuenta de laboratorios internacionales y de institutos de investigaciones genéticas. La mayor parte de estos comanditarios eran suizos o norteamericanos. Utilizaban embriones y fetos para sus trabajos científicos o para fabricar productos de rejuvenecimiento que vendían a la clientela acaudalada de establecimientos especializados de Europa y de los Estados Unidos. La demanda había engendrado un fructífero tráfico del que Calcuta era uno de sus polos. Uno de los proveedores de esta curiosa mercancía era un tal Sushil Bohra. Este recurría a diversas clínicas especializadas en abortos. Se encargaba luego de preparar los envíos que salían con destino a Europa o a los Estados Unidos, vía Moscú, por el vuelo regular de la compañía soviética Aeroflot. Los fetos más buscados eran naturalmente los más desarrollados, es decir, los de más edad, pero eran también los más difíciles de obtener, lo cual explica la elevada suma propuesta a Selima, mientras que por un embrión de 2 meses se pagaba menos de 200 rupias. En efecto, era rarísimo que una mujer que había llegado al sexto o séptimo mes de su embarazo consintiera en renunciar a su hijo. Hasta en las familias más pobres, la llegada de los hijos siempre se esperaba con alegría. Constituyen la única riqueza de los que no tienen nada.